Eh, ¿Pudieron revisar los videos para la clase de hoy que les comenté ayer y que debieron verlo antes? ¿Pudieron revisar el material antes de la clase de hoy? Sí, profe. Ya, me parece. La idea de hoy es repasar un poco, o sea, hacer la segunda parte de la clase de transferencia en masa en estado no estacionario. Para eso preparé 4 ejercicios, uno de los cuales lo saqué de la guía. Ya, está ya disponible, pero lo incluí en la clase a modo de introducción. Y después vamos a resolver 3 problemas de manera interactiva con el Mentimeter. Hablando de Mentimeter, tengo que abrir el Mentimeter. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la clase de hoy, resolver 4 problemas. ¿Ya? Eh, Tengo preparada una presentación para que podamos avanzar un poquito más rápido. Eh, Pensando que la intensidad es un poco mayor a lo que estamos acostumbrados en una clase normal. Ya. Entonces, voy a compartir la pantalla. Dame un segundito que tengo todo. Ya. Los voy a compartir. De todas maneras, yo le voy a subir tipeado esto al archivos de Reiko, iba a decir, al equipo de Teams. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces, primero les voy a explicar cómo resolver uno de estos problemas, ya para posteriormente dejarlos trabajar a ustedes pensando en que pudieran hacer los videos. Para eso, antes que partamos, vayan a archivos de Teams y está el enunciado de los problemas para que los descarguen por mientras, ¿ya? A ver, dejen ver si... Ya, recuerden, vayan a archivos. Y esto es para que en el fondo tengan el material. Cátedras. Y está el enunciado de la clase 5 acá. Entonces la idea es que lo descarguen para que lo tengan a mano para poder tener los enunciados de los problemas que vamos a resolver. ¿Ya? Ahí yo les voy a ir indicando a qué corresponde cada problema. ¿Ya? Entonces, en base a eso los vamos a ir resolviendo, pero están súper secuenciales. ¿Ya? Eso. Ya, entonces vamos a ir al primer problema. Este es el problema 0, que es a modo de introducción, un problema bien sencillo, pero nos va a servir un poquito como para romper el hielo. Dice, un aglomerado de carbón aproximadamente esférico, con un radio de 2 centímetros, tiene un contenido de humedad inicial de 400 kilogramos por metro cúbico. Se coloca en un secador con circulación forzada de aire que produce una concentración de humedad en la superficie de 10 kilogramos por metro cúbico. Si la difusividad del gas en el carbón del agua en el carbón es 1,3 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo y la resistencia a la superficie es despreciable, eso significa que el M de nuestros parámetros para poder determinar la concentración en un punto va a ser 0. Estimar el tiempo que se requiere para secar el centro del aglomerado de carbón hasta una concentración de humedad de 50 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la concentración promedio de carbón en este caso? Ya este es el típico problema que ya hemos resuelto, pero la idea es
poder retomar un poco lo que hicimos anteriormente. Este está incluido en la guía que también está en archivo de Teams. ¿Ya? Ahí sí, este no se lo voy a subir como enunciado cuando les mande tipiada la clase, pero sí está disponible en la guía para que la tomen como referencia. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener una esfera, tal como se muestra en esta figura de acá, de 2 centímetros de diámetro, ¿ya? Que va a tener una concentración inicial de agua de 400 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Afortunadamente esta concentración es volumétrica, dice mucho más, no tenemos que hacer una transformación de base de la concentración. Si esta concentración hubiese sido en pesos, sí tenemos que hacerlo porque esta concentración de 400 kilogramos si fuese 400, o sea, debiese haber sido un 40% de humedad, y ahí sí tenemos que hacer la transformación a la base seca, ¿no es cierto? Pero en este caso, como estamos hablando de concentración volumétrica, no debemos hacer esa transformación. Y lo que nos dicen es que producto del proceso secado se produce una concentración superficial de 10 kilogramos por metro cúbico, que es la que se especifica aquí. Entonces, obviamente, el agua va a difundir desde el centro de la esfera hacia afuera, radialmente. Y eso va a hacer que se va a producir un perfil de concentraciones dentro de la esfera y obviamente eso va a ir limitando a medida que va difundiendo más agua la velocidad con que esto sucede. Entonces la idea es ir determinando la concentración en cada uno de los puntos dentro de esta esfera. ¿Y qué nos están pidiendo acá? El tiempo para que la concentración en el centro de nuestra esfera sea 50 kilogramos por metro cúbico, y obviamente teníamos una concentración inicial de 400. Lo primero que debemos hacer para poder resolver este problema es determinar la fracción por eliminar de nuestro cuerpo. Y esto es la concentración en la superficie menos la concentración en el centro, en este caso, que es lo que queremos evaluar, dividido por la concentración en la superficie menos la concentración inicial. ¿Ya? ¿Cómo conocemos cada una de estas concentraciones? Sabemos que la concentración superficial es 10, la concentración en el centro, que es la que nosotros queremos determinar, es de 50, y la concentración inicial son 400. Esto nos da una fracción por eliminar de 0,1. ¿Cierto? Vamos a esta fracción por eliminar de 0,1 al gráfico respectivo, considerando m igual a 0 y n igual a 0, lo cual nos indica que estamos en el centro de la esfera. Si nosotros quisiéramos determinar la concentración en cualquier otro punto, lo que debemos hacer es elegir un n determinado, ¿cierto? En función de la mayor cantidad de n, nosotros vamos a estar más alejados dentro del centro de la esfera hasta llegar a 1, donde la concentración es la concentración superficial. Por lo tanto, estas líneas de acá nos van a indicar, nos permiten estimar la concentración en un punto distinto del centro. Entonces, si tomamos m y n igual a 0, podemos determinar la concentración en el centro de la esfera, lo cual se hace a partir del parámetro x, ¿no es cierto? Y el parámetro x es el coeficiente de difusión por el tiempo partido por la dimensión de nuestra esfera al cuadrado. En este caso, al reemplazar la fracción por eliminar intersectándolo con la curva de m y n respectiva, esto nos da aproximadamente 0,35. ¿Ya? Esto puede variar, son métodos gráficos, ahí sí tienen harto error escondido, pero podemos considerar sin mucho error que estamos más o menos bien con esa estimación. Recuerden que esto está en 0,25, acá 0,5 y está un poquito a la izquierda del medio, y ahí podemos decir que es 0,35. Como conocemos el coeficiente de difusión, ¿no es cierto?, que nos informaban por enunciado, que era 1,3 por 10 elevado a menos 6, y conocemos la dimensión de nuestra esfera. ¿Ya? A la dimensión de la esfera aquí tenemos sí un error, ese lo voy a tratar de arreglar. Ya. Entonces esto de aquí va a variar ligeramente. Dame un segundito. Es fácil de arreglar. 1,3 por 10 elevado a menos 6. Acá es
el radio de la esfera, el x1, y aquí puse el diámetro. Entonces, obviamente, esto lo tenemos que dividir por 2. Entonces, cuando uno lo explica, siempre se da cuenta de estos detalles. Cuadrado debiera cambiar ligeramente el resultado. Entonces, acá, lo que nos va a dar, no va a dar 107, sino 26,9 segundos se va a demorar en secarse nuestra esfera. Ya. Ya, recuerden que es el radio. Si uno mira la figura que se muestra ahí, es el radio, no el diámetro. Por eso tenemos que ocupar el 0,01. ¿Ya? Eso es súper relevante, mirar la figura y ver a qué está asociada el tamaño del sistema. Fíjense que acá el diámetro era de 2 centímetros, por lo tanto el radio que está asociado a la dimensión de X, el que debemos utilizar, y acá el radio es 1 centímetro, 0,01 metros, y esto nos da un tiempo de 26,9 segundos. Fíjense que los problemas son relativamente sencillos de estimar. Siempre hay que estimar la fracción por eliminar. Posteriormente, con esa fracción por eliminar podemos estimar el tiempo, y obviamente ahí se termina el problema. ¿Ya? En algunos casos vamos a tener que determinar el coeficiente de difusión, y acá obviamente lo que nos tiene que informar es el tiempo involucrado en el proceso de difusión que nos especifica. Ahora, para determinar la concentración promedio, utilizamos este gráfico de aquí, ¿ya? Que está extraído del BIRD. Entonces acá tomamos el 0,35, que es el X de nuestra variable, dado que eso lo conocemos, y tenemos que asociarlo a una fracción por eliminar específica para poder determinar la concentración promedio. En este caso, la fracción por eliminar asociado al X de 0,35 es aproximadamente 0,018. Entonces ahora reemplazamos en la fracción por eliminar, sabemos la concentración superficial, que es 10, menos la concentración promedio de nuestro sistema, que este va a ser el CAT. Utilizando este gráfico nos entrega la concentración promedio, y acá la concentración promedio dentro de nuestra esfera es 17 kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo este problema? Que en la superficie de nuestra esfera, ¿no es cierto?, nosotros teníamos una concentración de 10 kilogramos por metro cúbico. En el centro tenemos una concentración de 50, y en promedio hay una concentración de 17 kilogramos metro cúbico de humedad promedio dentro de nuestro cuerpo. Y obviamente toda esa información es súper relevante para nosotros para poder tomar decisiones de producción o de diseño de equipos en el caso de ser necesario. ¿Quedó clara la idea del problema? ¿Cómo se resuelve? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Alguien quedó con alguna pregunta, alguna duda? Daniel, ¿sí es una duda o quedó todo claro? Ya, entonces seguimos a la siguiente. Ya, excelente. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al Mentimeter, y los voy a dejar a trabajar a ustedes. Ahí sí lo que les pido es que vayan al archivo de Teams, descarguen el enunciado de los problemas. De todas maneras vamos a trabajar en los primeros problemas con este ejercicio de acá, que es el problema 1 que sale en el enunciado que está en el archivo de Teams. Ya. Voy a dejarles de compartir la pantalla para compartirle el Mentimeter. El Menti. Ya. ¿Ven la pantalla? Ya. Entonces, traten de conectarse al Menti. Por mientras descarguen el archivo de Teams. Y yo voy a estar atento
esperando que se conecte. Les voy a dar un par de minutitos para que puedan descargar todo, considerando ya la introducción que le hice al comienzo de la clase. Ya la clase no debiera ser tan complicada. Ya la idea es que suelten la mano respondiendo los menti. Voy a dar algunos minutitos para que se alcancen a conectar. Denme un segundito. Ya, volví. Traten de irse conectando. Descarguen los gráficos, etcétera, para poder trabajar cómodamente. Está haciendo frío, de hecho hoy día en la mañana ha hecho frío todos los días, así que cuídense harto, abríguense. Le voy a dar un par de minutitos más para empezar el Menti a las 9. Yo creo que vamos a darle nomás. No sé cuánta gente hay conectada, pero hay poquitos. Hay 14. Ya, vamos a partir. ¿Ya? Normalmente la misma metodología de trabajo lo voy a dejar unos 4 o 5 minutos para que alcancen a contestar las preguntas y posteriormente vamos retroalimentando. ¿Ya? A ver, hay una pura pregunta que yo considero que está más complicada que el resto y obviamente quiero ver cómo la pueden responder y si vamos a ver cómo se desarrolla la clase en función de eso. ¿Ya? Solo hay 5 conectados, hay 8. ¿Ya? La idea de la clase de hoy siempre, bueno, somos poquitos igual, pero que tratan de contestar las preguntas. ¿Ya? La idea es que estén preparados y acá está la primera pregunta que está asociada al problema 1. ¿Ya? Los voy a dejar trabajar, hay hartos minutos para que alcancen a contestar. Igual voy a estar atento si terminan antes, genial. Esta parte es relativamente sencilla, tienen que estimar la fracción por eliminar para que es el primer paso para poder responder estos problemas. ¿Ya? Y han contestado 2 personas. Ya los voy a dejar trabajar. Ya, contestaron todos. 3 tuvieron la respuesta correcta y 1 se equivocó. Ya ahí sí vamos a tratar de
retroalimentar las respuestas que obtuvieron. Entonces, para eso voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a compartir la PPT. Ya. Pero voy a dejar... Ya dice. Problema 1. Determinar el tiempo que se necesita para reducir el contenido de humedad en el centro de una placa de arcilla hasta un 10% en peso y 5 gramos de grueso. Si se coloca sobre una banda que pasa a través de un secador continuo, lo que restringe el secado a una sola de las superficies planas. El contenido inicial de humedad será 15% en peso y el contenido de humedad en la superficie bajo las condiciones de secado constante se mantendrá a 4% en peso. La difusividad efectiva del agua a través de la arcilla es 1,3 por 10 elevado a menos 4 centímetros cuadrados por segundo. ¿Cuál será el contenido de humedad promedio en este caso? Y entonces vamos a determinar en primera instancia el valor de la fracción por eliminar. Ya dice. ¿Cuál es el valor de la fracción por eliminar asociada a la concentración del 10% en peso en el centro de la arcilla? En este caso es de 0,51. ¿Cómo procedemos para estimar la fracción por eliminar en este caso? Ya, primero que todo tenemos que hacer una modelación de lo que está sucediendo en nuestro problema. En este caso tenemos una placa de arcilla de 5 centímetros, ¿ya? Esta placa de arcilla solo va a haber difusión sobre una de las caras, ¿no es cierto? Que va a ser la cara de arriba. Ya, entonces, fíjense que cuando en los gráficos que nosotros debemos reemplazar aparecen que la placa tiene que tener, en el fondo la concentración se mide desde el centro de la placa, ¿no es verdad? Entonces, en este caso, para poder hacer una analogía geométrica con la placa que le corresponde, en este caso consideramos una placa del doble del tamaño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el perfil de concentración de esta placa del doble del tamaño es exactamente, en la parte de arriba de esa placa del doble del tamaño, tiene exactamente el mismo perfil de concentración. ¿Ya? Entonces, dada esa analogía, nosotros vamos a considerar una placa de arcilla del doble del tamaño. En vez de ser de 5 centímetros, va a ser de 10, producto de la similitud de los perfiles de concentraciones que existen entre ambas. ¿Ya? Eso es por argumentos de simetría. La concentración acá arriba va a ser igual a la concentración de acá abajo y esta concentración de acá arriba va a ser similar acá, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si ponemos una placa, un aislante en el centro de la placa, no se va a ver distorsionado el perfil de concentraciones asociado a la placa de arcilla. ¿Se entendió esto? Que es súper importante. Estoy aprovechando de dar un tips para responder los problemas sucesivos. ¿Se entendió? ¿O lo explico nuevamente? ¿Está todo claro? ¿O no han entendido nada? Ya. Considerando esto, ¿no es cierto? Que esta placa de 5 centímetros se va a comportar como una placa doble, ¿no es cierto? Producto de la similitud de los perfiles de concentraciones. Como tenemos la difusión solo sucede por una de las caras, ¿no es cierto? Esta analogía se da para el doble del tamaño. Tomando eso en cuenta, vamos a estimar la fracción por eliminar. Dado que es un porcentaje en peso, ¿no es cierto? La base del porcentaje va a ir cambiando a medida que la humedad va disminuyendo. Por lo tanto, vamos a considerar una base constante, ¿no es cierto? Que puede ser volumen o en este caso podemos considerar el sólido seco. Entonces, en este caso, la concentración en la superficie, considerando que esta es de un 4%, va a ser 0,04 partido por 1 menos 0,04. Y acá la concentración en la superficie va a ser un 4,2% o 0,042.
repitiendo el procedimiento para las demás. Acá la concentración en el inicial era de un 15%, y obviamente la vamos a transformar a la base seca, ¿no es cierto? Está el contenido de humedad, 1 menos el contenido de humedad nos entrega la base seca de nuestro problema, y acá la concentración inicial, tomando la concentración como base seca, es 0,176. Y la concentración en el centro, que es lo que nosotros queremos determinar para que sea de un 10%, la tomamos como base seca y esta se va a transformar en 0,1. Entonces, tomando la fracción por eliminar, tomando en cuenta aquello, esto va a ser la concentración en la superficie, que es un 0,042, menos la concentración en el centro, que va a ser 0,11 partido por 0,042 y 0,176, que nos va a dar 0,51. Esto es re importante hacerlo porque si no lo hacen les va a dar otro contenido de humedad que está asociado al 0,63. Por eso puse dos alternativas, ¿ya? Que están asociados a, a tomar las concentraciones sin la base constante, que es la base seca. ¿Se entendió? Ya. ¿Cómo le decimos a nuestro problema que nos ubicamos en el centro? A partir del parámetro n, que es lo que le había comentado. Mientras más grande n, más lejos del centro de la placa estamos. Si consideramos x igual 0, eso significa que vamos a estar en el centro de la placa. Y lo dividimos por la dimensión de nuestra placa, que va a ser 0,05, nos va a dar que el X va a ser igual a 0, y como debido a la resistencia de la transferencia de masa solo se encuentra anidada en el cuerpo que nosotros estamos estudiando, el M va a ser igual a 0. Entonces tenemos el valor de I, el valor de N y el valor de M para poder encontrar el tiempo asociado. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. Les voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ir al siguiente problema. Que acá está en mente. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro hasta ahora? Recuerden, se pueden ir conectando al Mentisis que ustedes quieran. Ya, vamos a la siguiente. ¿Cómo estuvo la competencia de hoy? Que hay poquitas personas conectadas, solo 4. ¿Vale? Lo que me tiene preocupado es eso, que se están conectando poco. Ya, vamos a la siguiente. Ya. Ahora tenemos que estimar el tiempo necesario para disminuir el contenido de humedad al 10% en peso en el centro de la pieza de arcilla. ¿Ya? De nuevo les voy a dar todo tiempo para que alcancen a contestar esta pregunta. Recuerden tomar el gráfico asociado a las placas planas y tomar los valores de I, N y M para poder responder el problema. ¿Ya? Yo voy a sacar la cámara y voy a estar atento a cualquier duda que ustedes puedan tener en el desarrollo de la pregunta.
Ahora vamos a retroalimentar, me cambié el polerón, por si acaso me dio un poquito de calor. Ya, la respuesta correcta era 67.308 segundos, ¿ya? No los 48.077 segundos, ¿ya? Vamos a retroalimentar porque esta es la respuesta correcta y no la anterior. Vamos a seguir. ¿Cuál es el tiempo necesario para disminuir el contenido de humedad al 10% en peso en el centro de la arcilla? Ya, la respuesta correcta es A. Un segundito, radios. Aquí tengo enredado. Ya. Vamos a retroalimentar porque es el tiempo. Ya tomamos la fracción por eliminar, que anteriormente, recuerden que la habíamos estimado en 0,51. Entonces tomamos esta fracción por eliminar, que era 0,51, ¿no es cierto? Acá está el 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y ligeramente arriba del 0,5. Ya, tomamos la curva que corresponde a m y n igual a 0, ¿no es cierto? Que es la curva marcada en rojo. Y buscamos el valor que intersecta con el eje X, ¿no es cierto? Acá esto va a ser 0,5 y aproximadamente esto de acá debería dar 0,35 el XD. Tomando ese valor de 0,35, esto nos debiera dar el tiempo de 67.308 segundos, ¿ya? Recuerden, no tenemos que dividir el 5 por 2. ¿Por qué? Porque estamos considerando que una de las placas o uno de los lados de la placa de arcilla está sellado y la difusión solo sucede en uno de los lados. Para hacer esa analogía, debemos considerar una placa de arcilla del doble del tamaño y en ese caso este caso modela el caso de una superficie impermeable en uno de los lados de la arcilla, ¿ya? Eso es equivalente debido a que en el centro de la arcilla se tiene la velocidad con que difunde es igual a 0, porque difunde en ambos lados, ¿no es cierto? La velocidad neta va a ser igual a 0, y eso equivale a una condición de frontera impermeable. Tomando eso en cuenta, vamos a poder llegar al tiempo de 67.308 segundos. ¿Quedó claro cómo se responde la prueba? ¿Alguien puede comentar por qué se equivocó en la respuesta correcta de los 5 que respondieron? ¿Qué fue lo que se equivocaron? Sería genial que pudieran enriquecer un poquito la clase en este aspecto, ¿ya? Responder por qué, en qué se equivocaron, qué aspectos de lo que acabamos de responder lo hicieron diferente para en el fondo enriquecer y poder retroalimentarlo. ¿Quedó claro? ¿Está todo claro? ¿Me escuchan? ¿Está todo claro entonces? ¿Está todo claro? Profe, Sí. yo me equivoqué, pero como que me cuesta ver un poco el gráfico por la N y la M. Entonces no sé si podría repetir eso. Ya. Ya, mira, fíjate que acá hay varias líneas paralelas que te modelan la distancia respecto al centro de tu figura, ¿ya? En este caso el X. Mientras más grande el X, en el fondo más lejos del centro de la placa estás. Entonces vas a tener un N igual a 0,8, eso significa que estás
un 80% alejado del centro de la placa. En este caso, como teníamos una placa de 5 centímetros, ¿no es cierto? Nosotros debiéramos estar a 4 centímetros del centro de la placa, o sea, de la parte donde está empezando a difundir. Entonces, si tomamos el centro de la placa, nosotros debiéramos estar, si tomamos el X igual 0,8, debiéramos estar en este sector de la placa. ¿Ya? Entonces, en función de los n, nosotros elegimos dónde estamos parados dentro de la placa. Como estamos en el centro, tomamos el n igual a 0, ¿ya? Que es la curva que se encuentra más a la derecha de la familia de curvas que forman el m igual a 0, que corresponde a la resistencia que está alojada 100% en el sólido que nosotros estamos evaluando. ¿Se entendió, Macarena? Sí, perfecto, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Está todo claro? Entonces, quedó claro que son 67.308 segundos. Ya vamos al siguiente Menti para complementar la pregunta que acabamos de responder. Aquí no debiéramos haber tenido muchos avances, producto de que no contestaron bien las preguntas. Ya, entonces aquí no van a haber cambios. Vamos a la siguiente, la pregunta 3 de 8. Ya, nuevamente los voy a dejar trabajar. Esto debiera ser equivalente en tiempo, o sea, deberían contestar mucho antes de los 6 minutos y medio que están acá. Contestaron casi todos bien. O sea, o sea, hay solo 3 personas conectadas en el Menti. Ojalá estuvieran más personas conectadas. ¿Ya? Pero de esas personas contestaron 2 bien y una mal. Ya vamos a retroalimentar por qué contestaron. O sea, vamos a retroalimentar esta pregunta. ¿Ya? Entonces vamos a sacar la pantalla y... La pregunta 3, que esta es la última pregunta de el problema 1 que acabamos de responder. ¿Cuál es el porcentaje de humedad en peso en la placa cuando su contenido de humedad... Ya. Entonces, la idea es estimar el contenido de humedad promedio dentro de nuestra placa. ¿Ya? En este caso, el contenido de humedad promedio es 7,8%. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar ese contenido de humedad promedio dentro de nuestra placa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente utilizamos este gráfico de aquí para una placa plana. Tomamos la XD de 0,35, buscamos 0,35 aquí, ¿no es cierto? Y lo asociamos con el valor de la fracción por eliminar de 0,32. De esta manera podemos determinar la concentración promedio, que va a ser 0,085, ¿no es cierto? Eso podría haber sido un distractor pedagógico. Ya, pero en este caso, al reemplazar los valores, la concentración superficial, que era un 4,2%, la concentración promedio y la concentración inicial, que era el 15% o el 0,176. Y esto tiene que ser igual a la fracción por eliminar, que era el 0,32, y acá podemos encontrar el 0,85. Tomando ese valor de 0,85, que la concentración promedio base seca, lo pasamos a concentración
promedio de nuestro sistema, ¿cierto? 8,5 y le sumamos la base respectiva. Entonces estamos considerando la base total dentro de nuestro sistema y acá vamos a tener un porcentaje de humedad de 7,8%, que es la respuesta correcta al problema que debemos resolver. Ya, vamos a la siguiente pregunta, que es el problema 2. ¿Ya? La idea es que revisen este problema 2 y que tiene asociado dos preguntas, si mal no me equivoco. ¿Qué dice el problema 2? Dice, un camión cisterna de gran tamaño se vuelca y derrama un herbicida sobre un campo. Si la difusividad en masa del fluido en el suelo es de 10 elevado a menos 8 metros cuadrados por segundo y el fluido permanece sobre el suelo 1800 segundos antes de evaporarse en el aire, determinar la profundidad a la cual es probable que se destruya la vida vegetal y los insectos si una concentración de 0,1% en peso destruiría la mayor parte de la vida. ¿Ya? Tengo un problema un poquito más abstracto que hay que tomarse varios supuestos para intentar resolverlo y la idea es tratar de guiar la resolución del mismo, ¿ya? Entonces les voy a compartir el Menti para que puedan trabajar en este problema. Entonces vamos a decir al Menti, que hay solo 3 personas conectadas. Ya. Vamos al siguiente problema, que son 4 de 8. O sea, recién vamos en la mitad. Y la idea es que lo puedan responder. Ya. Nuevamente voy a sacar la cámara y voy a estar atento cuando terminen de responder la pregunta, que no es nada tan sencillo. Ya, ahí sí, reflexionenlo bien, traten de darle una vuelta y en base al enunciado, que deben haber descargado de archivos de Teams, y lo vamos a retroalimentar en conjunto.
Ya. Rayos. Estaba difícil la pregunta, por si acaso. Pero la idea era, en el fondo, tratar de que se cabecearan un poquito porque el problema era bien abierto. ¿Ya? No era fácil de responder. De hecho, estuve yo dándole vuelta un buen rato para intentar llegar a una respuesta correcta. Y si no, no se sientan mal, es parte de lo que yo busco que reflexionen. ¿Ya? Lo voy a compartir para ver cómo podemos interpretar este problema. Ya, volviendo acá, tenemos el camión de herbicida, ¿no es cierto? Este camión de herbicida se va a voltear y va a dejar una capa de herbicida sobre el piso, ¿ya? Entonces, obviamente, va a haber la difusión desde la superficie del piso hacia abajo y va a ir percolando y va a ir destruyendo todo lo que esté abajo de. Ya, entonces la respuesta correcta era el 99%. ¿Cuál es el valor de la fracción por eliminar asociada a la concentración de 0,1% en peso? Y la idea es 9,9 y tenemos que encontrar la fracción por eliminar. Es importante para poder encontrar la altura asociada a nuestro problema. Aquí tenemos que utilizar, como adelantando lo que vamos a hacer después, utilizar la función de error, ¿ya? Estos problemas donde no hay una geometría determinada, siempre debemos utilizar la fracción de error que nos va a entregar la profundidad de difusión de nuestra especie. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Yo ya tengo hartas figuras hechas para todas las situaciones geométricas que normalmente trabajamos, ¿ya? Acá vamos a tener el suelo, ¿no es cierto? Un soporte poroso, ¿no es cierto? Sobre esta superficie se va a llenar, o se va a ver un espesor de herbicida, ¿no es cierto? Y podemos suponer que la concentración en la superficie es del 100%, ¿ya? Y obviamente esa concentración en la superficie va a permitir que haya una difusión hacia dentro del suelo y eso va a permitir ir eliminando la vida hasta una cierta profundidad. Entonces nosotros sabemos que la fracción por eliminar es igual a la función de error por esta variable independiente que nos da cuenta del tiempo y de la profundidad junto con el coeficiente de difusión. Entonces, ¿qué consideramos? Inicialmente en el suelo no teníamos herbicida, por lo tanto debemos tomar como cero la concentración. Por otro lado, lo que vamos a considerar, como les comenté, la condición de frontera de que en la superficie del suelo la concentración va a ser de 100%. ¿No es cierto? Podemos suponer que el herbicida es líquido, ¿no es cierto? Y el herbicida va a formar una lámina o una capa sobre el suelo y ahí en esas condiciones sí podemos considerar que la concentración es muy cercana al 100%. Esto obviamente uno lo puede refinar, esto es un cálculo de servilleta, ¿ya? Entonces esto se puede mejorar para llegar a determinar de manera más exacta esta concentración, pero suponer que es del 100% no está errado. ¿Ya? Y esto de acá obviamente podría haberles causado bastante ruido para intentar responder el problema. ¿Ya? En este caso podemos suponer que es del 100%. ¿No es cierto? Y como la concentración relevante para nosotros es del 0,1% sobre, en el fondo, arriba de esa altura que nosotros determinemos no va a haber nada de vida porque la concentración siempre va a ser mayor que el 0,1%. Entonces la fracción por eliminar nos va a dar 0,999%, que parece 100%, pero no lo es, ¿ya? Y es súper relevante tomar este valor exacto porque la función de error así se informa. ¿Quedó claro cómo determinar la fracción por eliminar en este caso? Sí, profe. Ya, excelente. Ya, entonces les voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ir al Menti. No, le compartí lo mismo. Rayos. Ya, vamos a ir al Menti. Cercano al 100%, pero era el 99%. Ya, de nuevo no hubieron cambios porque estaban un poquito más capciosas las preguntas en este caso. Ya. La idea ahora es responder la pregunta de este problema. Esta parte del problema es un poquito más larga porque van a tener que hacer una interpolación sobre la tabla de la función de error.
Ya voy a sacar la pantallita para dejarlos trabajar. Ya respondieron, la respuesta correcta era 2 centímetros. ¿Ya? Nuevamente vamos a retroalimentarla y vamos a seguir con los los mentis sucesivos. Ya. La respuesta correcta, ¿cuál decía el enunciado en el fondo para recapitular? Decía, ¿cuál es la profundidad sobre la cual no
no hay vida vegetal e insectos. Ya aquí me equivoqué un poquito en la redacción, pero yo creo que se entiende la idea. ¿Cuál es la profundidad que nosotros debemos determinar? ¿Cierto? Tenemos todos los datos para hacerlo. ¿Cómo se hace? Ya, lo primero que debemos ubicar, ¿cierto? Nosotros sabemos que el valor de la función de error, ¿no es cierto?, que es la fracción por eliminar, que es la función de error, tiene un valor de 0,999. Entonces, buscamos el valor de 0,999, que está entre 0,9981 y 0,9993, ¿no es cierto? Entonces debemos hacer una interpolación entre ambos valores para encontrar el valor de la variable independiente, que nos da cuenta de la profundidad y el tiempo que nosotros tenemos asociados a nuestro problema de difusión en estado no estacionario. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros que sabemos que z partido por 2 raíz de coeficiente de difusión por el tiempo va a ser igual al 2,2, ¿no es cierto?, que es el punto inicial de nuestra interpolación, más la diferencia entre los puntos sucesivos, ¿no es cierto?, que es 2,4 menos 2,2, dividido por 0,993 menos 0,9981, ¿no es cierto?, por la multiplicación de la distancia asociada al punto que nosotros tenemos que encontrar, que va a ser 0,999 menos 0,9981. Esto nos va a dar un valor de la variable independiente de 2,35. Tomando este valor de 2,35 para determinar esa profundidad, nosotros sabemos que va a ser z partido por 2 raíz de coeficiente de difusión por el tiempo, z partido por 2, 10 elevado a menos 8 metros cuadrados por segundo, y acá es re importante, el coeficiente de difusión está en metros cuadrados por segundo, entonces estamos súper bien, por 1800 segundos, ¿cierto? De esta manera, al despejar z nos va a dar 0,02 metros, que es equivalente a 2 centímetros. ¿Se entendió cómo llegamos a la respuesta correcta? ¿Quedó claro? Ya. Si está todo claro, vamos a ir al último problema de la clase de hoy. Hemos avanzado súper rápido, ¿ya? Igual me hubiese gustado que participen un poco más, han bajado harto la asistencia, lo cual me preocupa un poco, ¿ya? Considerando que pronto vamos a tener una evaluación de estos contenidos, y obviamente es importante que los vayan reforzando. Van a tener una guía, tienen harto material para estudiar. La idea es que lo tomen y lo desarrollen. Ya, vamos a la siguiente pregunta, que es el problema 3, que es el último problema que vamos a responder. ¿De qué versa este problema? Dice, un cilindro poroso de 1 pulgada de diámetro y 3 de largo se satura con alcohol. El espacio vacío en el sólido proporciona suficientes poros de manera que a través del líquido en el ducto puede llevarse a cabo una difusión molecular. El cilindro se sumerge en un depósito grande y bien agitado con agua pura. La agitación mantiene una concentración de alcohol de 1% en peso en la superficie del cilindro. Si en deshoras la concentración en el centro del cilindro disminuye 30% en peso de alcohol a 18% en peso, determinar el porciento de concentración en peso promedio y en el centro después de 15 horas. ¿Ya? Entonces tenemos que responder más o menos lo mismo que hemos respondido hasta ahora. ¿Ya? Obviamente vamos a partir determinando las fracciones por eliminar, ¿no es cierto?, que para poder determinar en primera instancia el coeficiente de difusión efectivo, y tomando ese coeficiente de difusión efectivo podemos determinar el tiempo para llegar a la concentración en el centro después de 15 horas y la concentración promedio una vez determinado esto último. ¿Está claro el problema? ¿Alguna duda, consulta de él? ¿Está todo claro? Ya.
Entonces, ahora va a estar un poquito menos guiado este problema, un poquito más difícil. Este problema es más difícil que el anterior. Van a tener que considerar algunos temas teóricos que no hemos considerado en los problemas anteriores, pero se puede resolver. ¿Ya? Voy a compartir el Mentimeter para plantearle la primera pregunta. Ya vamos a ver cómo salió la competencia anterior. Y vamos a ver que se movió un poco las posiciones que teníamos anteriormente. Ya, vamos a ir a la pregunta. Creo que son 3 preguntas que tengo asociadas acá. Ya, 6 de 8, 7 de 8 y 8 de 8. Quedan 3 preguntas, incluyendo la que vamos a responder ahora. Me los voy a dejar trabajar. Lo que primero que tienen que determinar es el coeficiente de difusión, ¿ya? Tomando en cuenta los datos del problema.
Ya. La respuesta correcta, la A, aunque pudiese haber sido la B también. Ya, ahí sí no es tan terrible. Está muy cerca ambas respuestas. A mí me dio 4,3, pero son súper susceptibles al desarrollo de de los gráficos que ustedes hicieron. Ahí sí pueden haber diferencias en las respuestas correctas. ¿Ya? Ahí sí no es tan terrible que si contestaron esta como respuesta correcta. Lo que sí es preocupante es estas dos, ¿ya? Pero se puede retroalimentar y la idea es mostrarles cómo responder este problema. Entonces, voy a compartirles la presentación. Ya. La respuesta correcta, ¿cuál es el coeficiente de difusión efectivo de alcohol en el cilindro? La respuesta es 4,3 por 10 elevado a menos 5 pies cuadrados por hora. Ya. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Recordemos. Ya tenemos una concentración en el centro que queremos que sea del 18%. Producto de la agitación de este cilindro poroso, se produce una concentración superficial en la superficie del manto cilíndrico de 1% en peso de alcohol y la concentración inicial es del 30%. Entonces, obviamente, debido a que hay una concentración en la superficie del cilindro del 1% y la concentración inicial era del 30%, la concentración va a ir disminuyendo progresivamente a medida que transcurre el tiempo. Entonces la idea es determinar el coeficiente de difusión efectivo, dado que sabemos que después de 15 horas, o sea, de 10 horas de difusión, la concentración en el centro es de 18, o sea, de 18%. Entonces lo primero que debemos hacer es transformar las concentraciones a una base constante. Ya como son porcentaje en pesos, la base va a ir disminuyendo a medida que se va disminuyendo también el contenido de alcohol en el cilindro. De esta manera, transformamos la concentración en la superficie como 1 partido por 100 menos 1, que va a dar 1%. Eso demuestra que en el fondo, cuando tenemos concentraciones bajitas en peso, da lo mismo si la pasamos a una base constante o no, porque su efecto es insignificante. Pero cuando las concentraciones son mayores, ese efecto es más significativo. Por ejemplo, cuando tomamos el 30% en peso, que es la concentración inicial de nuestro cilindro, y lo transformamos en una base constante, esto nos va a dar una concentración de 42,9%. Y haciendo lo mismo con la concentración en el centro, ¿no es cierto? En este caso es 18% y se transforma en 22%. De esta manera, la fracción por eliminar asociada a nuestro problema, ¿no es cierto?, es tomar las concentraciones superficiales de 1%, la concentración en el medio, que se transforma en 22, pero corresponde a 18% en peso, y la concentración inicial, que es 42,9, y esto nos va a dar una fracción por eliminar de 0,5. ¿Ya? Nosotros sabemos que esa fracción por eliminar se da por el producto de la fracción del manto y una fracción de las tapas. ¿Ya? Siempre que tenemos una configuración que involucra difusión por distintas superficies de control dentro del sistema, debemos considerar el aporte de cada una de esas fases, ¿no es cierto? O sea, de esas superficies de control. En este caso, nosotros vamos a tener una superficie asociada al manto cilíndrico y otra asociada a las tapas del cilindro. Por eso consideramos el manto cilíndrico y las tapas. Y esto tiene que ser igual a 0,5. Lo que vamos a considerar es que las contribuciones de las tapas y del manto son equivalentes. Y eso es un supuesto, ¿ya? Y este problema es iterativo en ese sentido. Entonces vamos a considerar que el efecto es igual, y esto significa que la fracción por eliminar asociado al manto y las tapas es de 0,71. Esto es, como ambas son iguales, sacamos la raíz cuadrada de 0,5 y esto es aproximadamente 0,71. Entonces vamos con el 0,71 a los gráficos que corresponden al manto cilíndrico y que corresponden a las tapas, que lo consideramos como una placa plana de dimensiones iguales o con dimensiones asociadas al largo del cilindro. Entonces las tapas del cilindro actúan como una placa plana, ¿no es cierto?, de espesor de 3 pulgadas, ¿no es cierto?
Si esas 3 pulgadas las pasamos a las dimensiones asociadas a la placa plana que se utilizan en este gráfico, tenemos que considerar 1,5 pulgadas para poder estimar la contribución que daría las tapas a la difusión. De esta manera, tomamos el 0,71 asociado al manto, ¿no es cierto? Y esto va a dar aproximadamente 0,2, ¿no es cierto?, que está ligeramente a la izquierda del 0,25, y esto nos va a dar un coeficiente de difusión de 3,5 por 10 elevado a menos 5. Por otro lado, si tomamos el 0,71 asociado a las tapas, también nos va a dar aproximadamente 0,2, y esto nos va a dar, debido a que es 1,5 las dimensiones de la placa plana, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esto de acá sería 3 pulgadas, pero como consideramos la mitad del espesor de la placa, es 1,5, y esto nos va a dar 0,2, y esto finalmente nos va a dar un coeficiente de difusión de 3,1 por 10 elevado a menos 4. Si se fijan, ambos coeficientes de difusión efectivos son distintos. Por lo tanto, el supuesto que nosotros nos dimos de que el aporte de la fracción por eliminar del manto y las tapas era igual es incorrecto, y tenemos que considerar una fracción diferente para que los coeficientes de difusión que estimemos por separado tienen que ser muy parecidos y preferentemente iguales. ¿Ya? ¿Qué vamos a considerar ahora? Vamos a considerar que la contribución a la difusión por las tapas es despreciable. Eso es un supuesto súper bueno, ¿ya? Que va a ayudar a simplificar la resolución de todos los problemas. Entonces, considerar que la difusión por las tapas es despreciable respecto a la del manto cilíndrico, vamos a llegar a la respuesta correcta en este caso. Ya, si consideramos que la contribución del manto es 0,5, la fracción por eliminar del manto es 0,5 y de las tapas es aproximadamente 1, vamos a encontrar lo siguiente, ¿cierto? Si consideramos la contribución del manto como 0,5, vamos a encontrar que el X asociado a ese 0,5 va a ser 0,25, ¿no es cierto? Y si tomamos, esto debiera ser, aquí debiera ser 0. Y ahí si consideramos la fracción por eliminar asociado a las tapas como 1, la contribución a X va a ser aproximadamente 0. ¿Ya? Esto lo vamos a demostrar en base al coeficiente de difusión que estimemos, y vamos a ver si eso es consecuente. Vamos a encontrar el X del manto, ¿cierto? El X del manto era 0,25, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos que tomar las dimensiones asociadas al cilindro, que sería el radio. Partido por 12, recuerden que el diámetro del cilindro era de 1 pulgada, por lo tanto tenemos que tomar media pulgada y dividirlo por 12 para transformarlo en pie. Al despejar el coeficiente de difusión acá, nos va a dar 4,3 por 10 elevado a menos 5, y si reemplazamos ese 4,3 por 10 elevado a menos 5 en el X asociado a las tapas, vamos a encontrar que el X asociado a las tapas va a tener un valor de 0,028, y eso es aproximadamente 0, lo que está súper consecuente con la fracción por eliminar que nos habíamos supuesto en el primer caso, que era 1. Entonces, fíjense, si tomamos el X de 0,028, ese va a estar muy cercano al 0 y nos va a dar la fracción por eliminar asociada a las tapas muy cercano a 1. Por lo tanto, este supuesto está súper consecuente para poder describir el proceso de difusión asociado a las tapas y el manto cilíndrico. ¿Quedó claro? Ya. De esta manera, el coeficiente de difusión asociado a nuestro problema, considerando que la difusión se da de manera más importante en el manto cilíndrico, es 4,3 por 10 elevado a menos 5. Entonces, ese es el coeficiente de difusión que debemos utilizar de ahora en adelante para hacer las estimaciones sucesivas de los problemas. ¿Quedó claro? Pregunta, ¿quieren un break o seguimos y terminamos cerca de las 11? Yo no estoy tan cansado, la clase con formato interactivo más no es tan intensa.
¿Seguimos o paramos un ratito para terminar después de un rato la clase? Ustedes me dicen. ¿Seguimos? Yo ¿O nos prefiero que damos un... siga, profe. No Sí, yo sé creo si que... los demás compañeros pensarán igual. Yo también creo que tampoco está tan avasalladora la clase. Hemos ido, como el Menti iba corriendo, es relativamente relajada la clase en ese aspecto. Y si todos están de acuerdo, podemos seguir. O si quieren darse un break de 5 o 10 minutos, también lo podemos hacer. Ustedes me comentan. ¿Seguimos? Ya, vamos a seguir. Como no se manifestaron, vamos a seguir. Creo que alguien escribió. Sí. Ya vamos a seguir. Ya. Y obviamente aquí no van a haber cambios en las posiciones debido a que no contestaron bien la pregunta, que no era tan fácil, ahí sí lo reconozco. Pero ahora ya tienen algunas luces como responder estos problemas, ahí sí debería ser mucho más sencillo en lo sucesivo. Ya, los voy a dejar contestar como lo hice anteriormente. ¿Hablaron? No sé si me vieron la respuesta correcta anterior, pero ya, contestaron bien. Ya vamos a retroalimentar. Se demoraba un poquito porque vieron la respuesta correcta, pero vamos a retroalimentar. Ya. Ya vamos a ir a la... ¿Cómo podemos responder esta pregunta? Ya. Ya lo que debemos hacer en este caso es determinar el X, ¿ya? Para poder encontrar la fracción por eliminar asociada a nuestro cilindro. ¿Cuál es la concentración en porcentaje en peso en el medio del cilindro después de 15 horas? Ya. Entonces, como tenemos coeficiente de difusión y sabemos que la difusión es preponderantemente por el manto, esto va a quedar demostrado al calcular el X asociado al manto y las tapas. Entonces, calculamos primero el X asociado al manto. Coeficiente de difusión, que es 4,3 por 10 elevado a 5, 15 horas, y partido por el X asociado a nuestro manto cilíndrico, que en este caso el diámetro era de 1 pulgada y estamos considerando media debido a que este gráfico utiliza el radio. De esta manera encontramos el X asociado al manto. Tomando el X en nuestro gráfico, ¿no es cierto?, asociado al manto, podemos encontrar que la fracción por eliminar asociado a las tapas, al manto, mejor dicho, es aproximadamente 0,19. Al estimar el X de las tapas, podemos encontrar que este es 0,04, ¿no es cierto? Sigue estando muy, muy cercano al 0. De esta manera, la fracción por eliminar asociada a las tapas es también muy cercana a 1. Entonces, la multiplicación entre el manto y las tapas va a dar aproximadamente 0,19.
De esta manera, tomando esta fracción por eliminar que tengo un segundito aquí, que parece que haya tenido un error. 1 menos 22,9, 0,08. Ya. Aquí esto no es 0,08, sino 0,19. No sé por qué lo reemplacé. Entonces vamos a volver. Ya, entonces tomando la fracción por eliminar igual a 0,19 y tomando en cuenta las concentraciones que ya sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que la concentración en la superficie es del 1%, la concentración en el tiempo t es la que nosotros queremos determinar después de 15 horas de difusión y la concentración inicial es 42,9. La concentración en el centro es del 9%, ¿no es cierto? Pero esta concentración está basada en una base constante, ¿no es cierto? Y tenemos que transformar ese 9% a una concentración con base variable. Entonces tenemos que tomar este 9% y sumarle el 100% que correspondería a la base seca. Entonces ahí nos daría el 8,2% que era la alternativa correcta. Entonces, en este caso, ambas son correctas, pero la más correcta es la de 8,2, que es la concentración con base variable, ¿no es cierto? Considerando la humedad y la base del cilindro poroso que forma nuestro sólido. ¿Quedó claro? Ya. Vamos a la siguiente. Espero que le haya quedado claro cómo se determina esto. Ahora vamos a determinar la concentración promedio. Le vamos a ir al Menti, quiero contestarlo muy rápido porque me viene el torpedo. La idea es que lo traten de responder ustedes. Ya, vamos a la siguiente, que es la última pregunta, que es, deben estimar la concentración promedio. Por si acaso, la concentración promedio a las 15 horas, no 16. Ahí tengo un error de tipeo. Son 15 horas, no 16, para que lo tomen en cuenta. Aunque no debiera cambiar significativamente, pero de todas maneras son 15 horas, para que comparemos peras con peras y manzanas con manzanas.
Ya, esta es la última pregunta. Todos respondieron bien, pero de todas maneras, como no todos contestaron, la idea es retroalimentar. Entonces, ¿cuál es la concentración promedio en peso del cilindro después de 15 horas? Ahí lo modifiqué. Tenemos que determinar, al igual que antes, la fracción por eliminar asociado al manto y las tapas. En este caso, asociado al manto era 0,37 y asociado a las tapas era 0,04. Entonces reemplazamos en ambas. En este caso, asociado al manto cilíndrico nos va a dar una fracción por eliminar de 0,08 y asociado a las tapas de 0,04 y esto nos va a dar aproximadamente 0,8. Entonces multiplicamos el 0,08, multiplicamos el 0,08 por el 0,8 nos va a dar 0,064 y eso corresponde a la fracción por eliminar asociado a nuestro sistema. De esta manera, esto va a ser 1 menos la concentración que nosotros queremos determinar, partido por 1 menos 42,9. De esta manera, la concentración que después de 15 horas de difusión va a ser 3,68%. Esa va a ser la concentración promedio de nuestro sistema, utilizando como base una base constante, ¿no es cierto? Entonces, en este caso va a ser 3,7. Acá es importante hacer una comparación. Si volvemos a nuestro problema, nosotros sabemos que en el centro de nuestro cilindro, después de 15 horas de difusión, había un 10%, era 10%, revisar. Después de 15 horas de difusión, la concentración en el centro era de 9%, ¿no es cierto? Y la concentración promedio después de esas 15 horas de difusión era cercana al 4%. Entonces, fíjense que ambas concentraciones me entregan información distinta, ¿no es cierto? Yo sé que en la superficie del cilindro la concentración era de 1%, eso independiente del tiempo. Después de 15 horas de difusión, la concentración era cercana al 9% en el centro y la concentración promedio era 3,8 en promedio. Entonces, fíjense que la información es súper relevante para poder tomar decisiones. Si yo quiero disminuir la concentración promedio, obviamente puedo tener una concentración muy alta dentro de mi sólido y eso puede ser contraproducente para la conservación del mismo. Si estamos conservando un alimento y lo secamos y en promedio tenemos una humedad determinada, pero en el centro tenemos una humedad muy alta, eso puede hacer que se estropee el alimento que nosotros estamos procesando. Entonces es muy importante tener en cuenta también las concentraciones promedio que nos van a entregar información relevante para poder diseñar un proceso bien para obtener el producto que yo busco determinar. Entonces vamos a ir al Menti para cerrar la clase de hoy. Ya, para ver quién efectivamente salió ganador. El empanadas con fideo con salsa ganó la clase de hoy, ahí sí, súper bien. Espero que le haya gustado la clase de hoy. Me tiene preocupado la participación solamente, que han participado 2 o 3 personas en los Menti. Ahí sí, en el fondo quiero preguntarles si les interesa seguir trabajando de esta manera, porque he visto que han bajado las vistas de videos. Hay poca gente que está viendo los videos, están participando poco, están viniendo poco a cátedras, entonces me tiene bien preocupado la asistencia, ¿ya? Entiendo que vienen después del paro, espero que esto se normalice, si no voy a tener que cambiar la metodología, voy a pasarles la materia en cátedra nomás. Ya no me voy a complicar la vida si siguen de esta manera ausentándose a las clases, no participando en los videos, la idea es que ustedes participen, si no tengo que cambiar la estrategia de enseñanza nomás. Ahí sí se los dejo en sus manos, o sea, depende de ustedes si ustedes siguen participando o no. Si no siguen participando, yo me tengo que asegurar de que estén revisando el material.
Si no lo están revisando, voy a ver la materia en cátedra. Ya vamos a tener clases lateras de 3 horas. Y los voy a citar a las 8 de la mañana para tratar de ver todos los contenidos del curso. ¿Ya? Que esta metodología, participando 3 o 4 personas, no me sirve. Ya no me entrega garantías de que estén haciendo un proceso de aprendizaje adecuado. ¿Ya? También voy a revisar y estar atento de cómo ustedes enfrentan la evaluación con retroalimentación. Si yo veo en la evaluación con retroalimentación que está en curso, ustedes, en el fondo, si veo una distribución extraña de preguntas, que todos tienen todo bueno, ¿no es cierto? Y que no hay retroalimentación asociada, también voy a hacer una modificación de la metodología de evaluación, ¿ya? Ahí sí creo que estén atentos y que se tomen en serio esta cuestión, o si no yo también voy a tener que cambiar la metodología y no ser tan abierto como ha sido hasta ahora, ¿ya? Y eso es porque la evidencia me demuestra que no está funcionando, ¿ya? Entonces no es mi idea que esté haciendo un trabajo y que no tenga el impacto que yo busco que tenga. Ahí si no funciona, o sea, si la próxima clase que tengamos, ustedes no están revisando el contenido, yo llanamente voy a empezar a ver los contenidos en la cátedra, ¿ya? Ahí si eso se los dejo en sus manos, espero que participen, que hagan bien las evaluaciones. Si no las hacen bien, se acabó la metodología de enseñanza y las vamos a hacer en el horario de cátedra. Ahí sí, eso. Quedo atento a los comentarios que me puedan decir, ¿ya? Si no les gusta la metodología, está súper bien. Yo llego y cambio las clases tradicionales y dejo esta metodología de interacción relegada a un quinto plano. Puede ser que ocupen un Mentimeter de vez en cuando, pero no me sirve que estén participando tampoco. Eso no me entrega ninguna garantía de que estén haciendo bien el trabajo. Ahí sí, eso, quedo atento si alguien quiere comentar algo, si no podemos ir cerrando la clase. ¿Nadie va a comentar nada? Ya, los están en el BIRD. Pero les voy a subir las PPTs que tengo, ya, para que la tengan como apoyo, ya que ahí están los gráficos donde pueden extraerlo. Voy a tratar de mandarle un documento con todos los gráficos para que los tengan los puedan utilizar. Ya, eso tiene razón Daniel, voy a tratar de mandarle los gráficos. ¿Ya no hay ningún comentario? Bueno, alumnos y alumnas, si no hay más comentarios, podemos ir cerrando la clase. Espero que tomen en consideración lo que le acabo de decir, que ojalá difundan lo que acabo de comentarles. Pero de nuevo, a mí no me sirve poca asistencia, poca participación, que no estén revisando el material. No saco nada con tenerlo disponible y utilizarlo, si no lo están utilizando, ¿ya?
En el fondo, por mucho que hayan 2 o 3 personas que estén participando, de verdad no sirve. Ya, ahí sí, si no se lo toman en serio, tengo que cambiar y llegar a lo que hacen el resto de los colegas, que una clase expositiva, ¿no? Y ahí puedo hacerlo, no tengo ningún problema, tengo todo preparado. Ahí sí, vean ustedes, se los dejo a su criterio. En el fondo, si no mejoran las cifras, yo miro el canal de YouTube y veo las reproducciones. Si no la están mirando, se acabó la metodología y voy a hacer clases expositivas de ahora en adelante. ¿Ya? Ahí sí, difúndanlo, si no, o sea, está en sus manos. Yo ya les comenté mi apreciación y también les voy a comentar la apreciación después de la primera evaluación que está en curso. ¿Ya? Ahí sí, tómenselo en serio, si no se lo toman en serio, vamos a cambiar la metodología. ¿Ya? Eso. Eh, que tengan un buen día, quedo atento a cualquier consulta. ¿Ya? Eso, vamos a ir cerrando la reunión. Cuídense. Chao, que estén bien. No, profe. Chao. Cuídense. Chao.